Proverbios 10, versículo 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Hoy empezamos el estudio sobre una mujer un poco desconocida de la Biblia. Su nombre es Atalía. Atalía, la filicida, porque ella mató a sus hijos. Encontramos la historia de su vida en Segunda de Reyes 8:26, Segunda de Crónicas 21:6, Segunda de Reyes 11, del 1 al 16, Segunda de Crónicas 22, del 23 al 21. Algunas personas nacen a la luz del Evangelio y pasan toda su vida en un ambiente evangélico, sin darse cuenta de la importancia trascendental de reconciliarse con Dios y asegurarse de la vida eterna. Pueden ser muy religiosas y cumplidas en cuanto a la asistencia a los cultos, pero no conocen a Cristo como su Salvador. A otras, nacidas en un ambiente pagano, la oportunidad se les presenta tal vez con la llegada de un misionero o con su visita a un país donde la palabra de vida se predica fielmente. Pero cuán pocas son las que reconocen y aprovechan estas oportunidades. Los hijos de Rebeca, Esaú y Jacob, nacieron en la misma casa. Tenían igual oportunidad, pero sus reacciones a ellas eran completamente diferentes. Para Esaú, la religión de sus padres era pura pérdida de tiempo. Lo que más le gustaba se reducía a una mesa servida, una vida cómoda y una amplia porción de los bienes de este mundo. Despreciaba las promesas divinas, importándole poco los valores espirituales y no teniendo para él realidad alguna la vida eterna. Jacob, en cambio, miraba las cosas eternas desde otro punto de vista. No obstante sus serios defectos de carácter, codiciaba la bendición divina y estaba dispuesto aún a cometer atropellos y valerse de trucos para asegurarse de la bendición de Dios. A la categoría de Esaú pertenecía Atalía, la mujer que hoy estudiamos. Nació y pasó su vida en la presencia de grandes oportunidades, pero sin reconocer su valor. Atalía fue hija del rey Acab y su reina Sidonia Jezabel. Atalía nació en un país que conocía la ley divina y reconocía a Jehová como su Dios. La verdad es que el ejemplo de sus padres distaba mucho de ser recomendable, lo cual no se debía a su ignorancia de la verdadera religión. Los prodigios de Elías eran bien conocidos y tan ampliamente comentados que a pesar de la popularidad del culto de Baal y Astarte, patrocinado por Jezabel su madre, todo el mundo tenía una oportunidad de comparar las virtudes relativas de las dos religiones rivales. Mejor todavía fue la oportunidad que se le brindaba a Atalía para conocer de cerca la religión de Jehová cuando se casó con el heredero del trono de Judá. Desde la división del reino de Salomón, Judá e Israel habían sido enemigos, pero la sagaz política de Acab, su padre, había cambiado esto. Con miras de cimentar las relaciones amistosas de su país con Fenicia, se había casado con Jezabel, hija de Etbaal, rey de Sidón, y más tarde, de acuerdo con la misma política, pactó una alianza con su vecino del sur. Mediante el matrimonio de su hija con Joram, príncipe heredero del trono de Judá, ocupado en aquel entonces por el piadoso rey Josafat. Este matrimonio trasladó a la princesa Atalía
a un medio ambiente donde se conservaba en forma mucho más pura la religión de Jehová y en el que se difundía y respetaba ampliamente la ley divina. Poco antes del ascenso al trono de su marido Joram, un acontecimiento en el reino de Israel había puesto en contraste los relativos méritos de las religiones de Jehová y de Baal. Los profetas de Baal habían aceptado el reto de Elías y rogado a su Dios que enviara fuego del cielo para consumir los sacrificios preparados por ellos. La escena fue dramática en sumo grado. Todo el día continuaron su plegaria. En su apuro se zanjaban con cuchillos, pero Baal no contestó en forma alguna. Entonces, en medio de su confusión, Elías reparó el altar de Jehová, que ya no habían usado por mucho tiempo, empapó el sacrificio con agua y también la leña. Entonces invocó el nombre del Dios Todopoderoso. Y en respuesta a su súplica descendió fuego y consumió el altar y el sacrificio por las llamas. Y el día terminó con la ejecución de los profetas de Baal. Tan contundente resultó la prueba que el rey Acab tuvo que conceder la victoria a Jehová. Y dice el refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ni Jezabel ni su hija Atalía se conmovieron en lo más mínimo, ni mucho menos. Abandonaron su fe en sus dioses falsos. ¡Qué lástima! Que la constancia y firmeza de propósito tan características de Atalía fueran dedicadas a fines tan indignos. Nadie pudo desviarla de su camino. Su resolución y valor puestos al lado de la verdad hubiera sido la salvación de su marido. Pero no sucedió así, ya que Atalía, en la flor de su juventud, puso sus encantos y toda la fuerza de su enérgica personalidad al lado de la religión tradicional de sus padres. Vez tras vez sonó la voz de Dios en sus oídos. Vez tras vez pudo haberse enmendado su camino, mas no lo hizo. Su historia es, pues, de las oportunidades perdidas, como tantas otras personas en la historia.